¿Cómo lograron crear los griegos uno de los navíos de guerra más mortíferos del mundo antiguo? ¿Se fabricaron los primeros navíos blindados cientos de años antes de la era industrial? Es el abuelo de los acorazados modernos. ¿Y por qué el más notorio de los emperadores romanos construyó sus famosos barcos de placer? Dejaba claro que su constructor era el amo del universo. Monumentos más colosales que los nuestros. Antiguas superarmas tan poderosas como las actuales. Tecnología tan precisa que desafía la reinvención. El mundo antiguo no era primitivo. Sus maravillas eran tan avanzadas que todavía las utilizamos. Viaje a un mundo que está más cerca de lo que imaginamos. A una era antigua donde nada era imposible. Hace 2000 años, Calígula, uno de los emperadores más dementes y asesinos que tuvo Roma, exigió algo imposible: la fabricación de 2 naves con un tamaño, un lujo y una sofisticación tecnológica inigualables aún hoy en día. ¿Cómo podrían los aterrados ingenieros romanos convertir en realidad tan descabellado sueño? ¿Habrán siquiera llegado a existir navíos tan grandes y sofisticados? Roma, lago Nemi. Aquí, en el lago Nemi, a 30 kilómetros al sur de Roma, Italia, 2 naves increíbles, las más grandes que hayan sobrevivido desde la antigüedad, fueron recuperadas de estas aguas. El lago Nemi ha revelado su oscuro secreto. El lago Nemi, a mi espalda, está lleno de sedimentos orgánicos, pero sus aguas nos dieron un gran hallazgo del mundo antiguo, los barcos de Nemi. Estas increíbles embarcaciones reposaron en el lecho de este lago por casi 2 milenios. Pero nadie sabía que habían sido de Calígula, un infame emperador romano cuyo sanguinario reinado duró solo 4 años. No fue sino hasta el Renacimiento que la exploración de estos increíbles restos comenzó. Durante siglos, académicos y cazadores de tesoros estuvieron obsesionados con lo que lejos de su alcance yacía bajo el lago Nemi. Hasta que en los años 20 se emprendió el insólito reto de hacer reemerger estos navíos. El dictador fascista Benito Mussolini ordenó la excavación de los navíos del Nemi, logrando así que tanto él como su régimen fueran asociados con los emperadores romanos que lo precedieron. Él pone en movimiento la gran empresa de poner a flote los navíos del Nemi. Esto les toma 5 años, pero finalmente los sacan a la superficie. Para dejar expuestas las naves, se hicieron bajar las aguas del lago unos 22 metros mediante un antiguo canal de desagüe. Las naves de 2 milenios de antigüedad tenían el tamaño de un campo de fútbol. El lodo impidió el paso del aire y mantuvo a los barcos en un increíble estado de conservación. Nunca se había descubierto unas naves antiguas tan grandiosas. Después tuvieron que pensar en dónde poner estos barcos, ya que eran enormes, y fue solo para eso que tuvieron que construir un museo a orillas del lago. Los italianos construyeron una maravilla del mundo moderno para albergar estas 2 maravillosas naves del mundo antiguo. Pero hoy en día, este museo alberga un misterio. El Museo de Barcos de Nemi es absolutamente extraordinario. Este espacio es gigantesco. Hoy en día aquí solo se puede ver un gran espacio abierto, pero originalmente estaba ocupado totalmente por 2 enormes barcos. ¿Pero dónde están los barcos hoy en día? ¿Y cómo es que el mayor hallazgo arqueológico desde el descubrimiento de Tutankamón se perdió en una noche? El 31 de mayo de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados bombardeaban la zona y cerca había una división de artilleros alemanes. Ellos sabían que estaban perdiendo y lo que decidieron hacer fue meterse al museo y prender fuego a los 2 barcos. Pienso que es probable que se haya debido al modo en que adoctrinaban a los nazis con su historia y su arqueología,
que estos no quisieran ver sobrevivir estas valiosas piezas que no eran de origen alemán. Lo que actualmente se ve aquí son muchas reconstrucciones, muchas maquetas de aquellas naves y muchos ejemplos de la tecnología involucrada y usada en la antigüedad. Muchas maravillas tecnológicas. Pero los restos de metal y de madera de los barcos del lago Nemi revelan una increíble tecnología solo comparable a la de los barcos lujosos modernos. Eran los navíos más grandes y mejor fabricados que lograron sobrevivir desde la antigüedad. ¿Pero cómo estaban vinculados estos increíbles barcos a Calígula? Esta tubería de plomo hallada a bordo y que aún sobrevive nos brinda información invaluable. Estas palabras latinas grabadas en el plomo dicen Gaius Caesar Augustus Germanicus, el emperador conocido como Calígula. Mejor conocido por su crueldad, su sadismo y por los salvajes excesos con los que casi lleva a la quiebra al Imperio Romano. Los antiguos romanos eran opulentos, ambiciosos y megalómanos. Podríamos decir que todas esas características se encuentran sumadas en la persona de Calígula. Ahora bien, ese no era exactamente su nombre. Germanicus, el padre de Calígula, fue el más grandioso general que tuvo Roma. Durante una de sus campañas, llevó consigo a su hijo vestido como mascota con un uniforme militar que tenía unas pequeñas botas de combate. Los soldados se encariñaron con él y lo llamaron Calígula, lo cual significaba pequeñas botas o botitas. Terminamos pensando que psicológicamente esto lo perturbó, sintió que no lo tomaban en serio. Calígula ansiaba probarse a sí mismo que era un poderoso emperador y gobernar el mundo conocido. Llegaría a cualquier extremo para fabricar objetos imposiblemente extravagantes y opulentos. Se dice que Calígula se deleitaba con los objetos que se consideraban imposibles. Por ejemplo, estos dos barcos eran creaciones extraordinarias. Cada uno de estos navíos tenía 76 metros de longitud. Eran embarcaciones notables tan solo por su tamaño, pero en su interior se descubrieron cosas extraordinarias que nadie antes había pensado que podía haber en barcos tan antiguos. Una de las naves era un palacio flotante. Era enorme y estaba decorado con mármol, baños de alabastro, agua corriente fría y caliente, un sistema de calefacción bajo el piso, mosaicos, y al parecer era simplemente un enorme palacio flotante para las fiestas de Calígula. El otro barco era un templo flotante. La fabricación de estos avanzados navíos le habría permitido a los romanos construir una escala imposible. Cuando pensamos en la fabricación de barcos, pensamos en tablones clavados en un armazón para darle forma al casco. Pero lo increíble es que los romanos comenzaban con el casco. Los romanos utilizaron acoplamientos de caja y espiga para unir el enorme casco. Ningún barco moderno utiliza una técnica tan precisa. Que se pueda armar primero el casco parece imposible. El armazón se instaló al final. Esta increíble técnica, que casi desaparece con la caída de Roma, creaba un casco imposiblemente preciso que se mantenía firme por sí solo. Los constructores de barcos modernos pueden reproducir esta técnica empleando fibra de vidrio, pero solo el hombre antiguo pudo construir un casco que fuera capaz de soportarse a sí mismo a tal escala. Es un testimonio del poderío de los romanos. Pero el tamaño de los barcos solo marcó el inicio de las ambiciones de Calígula por crear lo imposible. Las barcazas de Calígula son como Disneylandia. Se hicieron para impresionar y decir, quien hizo esto es el amo del universo. No fue solo la ambición lo que llevó a Calígula a exigir lo imposible. Los historiadores creen que durante su reinado, él perdió por completo la razón. Él se consideraba a sí mismo un dios. Además, como tenía una relación incestuosa con su hermana Drusila, la dejó embarazada y se cree que le arrancó el feto del útero. Y cuando ella murió, Calígula le confirió el estatus de diosa. Los líderes romanos tenían ideas exaltadas sobre sí mismos, pero Calígula lleva las cosas más allá. Él parece creer que posee alguna clase de poder divino. Calígula no solamente fabricó naves imposibles en el lago Nemi,
También las utilizó para saciar su sueño imposible de ser él mismo un dios amante de la diosa Diana en su barco templo en medio del agua. En este lugar de retiro veraniego flotante, el emperador podía exigirle lo que quisiera a sus atemorizados invitados. Uno tiene que imaginar lo que se habría sentido ser un invitado a esos barcos. Habrías temido a Calígula, pues ya se pensaba que estaba loco. Y habrías subido a esos barcos que eran la absoluta encarnación de la genialidad, pero también la encarnación del exceso. Y se cuenta que él solía sentarse en esos palacios de placer, mirar a la gente a su alrededor y señalar con el dedo diciendo: podría hacer que te maten. La ambición por lo imposible del emperador romano Calígula creó las naves más grandiosas que hayan sobrevivido de la antigüedad. Pero estas no solo eran grandes y opulentas, también contenían una increíble tecnología que aún no poseen ni los más lujosos y modernos yates. Estas naves nos muestran la tecnología que tenían los romanos en el primer siglo después de Cristo. Algunas de las tecnologías en el lago Nemi solo volverán a verse 1500 o 2000 años después. Hace 2000 años, el emperador romano Calígula ordenó la fabricación de 2 superyates con unos estándares de lujo que nunca han sido repetidos. Los barcos de Calígula en el lago Nemi representan la mejor tecnología del mundo antiguo. ¿Qué representa la mejor tecnología moderna? Este es el Galactica Star, ganador del premio Superyate del mundo. Está equipado con los dispositivos más modernos que el dinero puede comprar. Los barcos del Nemi no podrían compararse a este, ¿o sí? Detrás del oro y el mármol, bajo estatuas e incluso árboles, había una avanzada tecnología romana adelantada a su época por miles de años. Como este grifo de bronce, demasiado moderno para un barco romano que controlaba con precisión el flujo de agua hacia los baños y el sistema de calefacción a bordo. Este excepcional descubrimiento resistía tan alta presión que sigue siendo hermético después de 2000 años. Bajo los exquisitos suelos de mosaicos del Palacio Flotante de Calígula había un sofisticado sistema de calefacción. Aire caliente proveniente de una caldera pasaba por este espacio calentando el suelo encima. Innovaciones tecnológicas como esta daban a las naves del lago Nemi niveles de lujo sin paralelo, incluso en barcos modernos. Uno de los componentes vitales de nuestras embarcaciones modernas aparecieron por primera vez en las naves del Nemi hace 2000 años. Los rodamientos. Un hallazgo increíble fueron las plataformas diseñadas para ser giratorias, sobre una serie de rodamientos que soportaban a la diosa Diana y la hacían girar en la sala mientras alguien paseaba. Lo grandioso de esta tecnología es que antes de descubrir los barcos de Nemi, la tecnología del rodamiento era atribuida a Leonardo da Vinci, quien vivió 1500 años después. Aquí tengo una de esas maravillas de las naves del Nemi. Esto es un rodamiento. Claramente pensar en rodamientos es pensar en algo del mundo moderno, pero tenemos esto de hace 2000 años. Cosas como esta nos indican cuán sofisticado y cuán innovador era el mundo antiguo. Hereford, Inglaterra. El fabricante de modelos experimentales Richard Windley está en el proceso de recrear esta tecnología para ver qué tan increíble es. Intentaré reproducir los rodamientos romanos originales con pequeñas piezas de madera que fabriqué. Es probable que los romanos las hayan hecho. Esto se convierte en el patrón para hacer moldes de bronce. Se necesitaban varios de estos en la versión original. Pensamos que había 8 rodamientos ubicados en el borde del disco giratorio e intentaremos reproducirlos. Al contemplar las evidencias de los barcos del Nemi, queda claro que reproducir esta tecnología antigua significa un gran reto. Este proyecto resulta exigente incluso para el hábil Richard Windley. Esta es la reconstrucción final del disco giratorio con rodamientos. Toda la pieza está hecha de roble, es muy pesada. Estos retenedores son de hierro y usamos clavos de cobre.
resultó ser más difícil de construir de lo que había previsto. Lo fue incluso utilizando herramientas modernas. Si uno toma en cuenta de que debe haber sido hecho a mano con placas, cinceles, azuelas y ejes por los ingenieros romanos, uno se siente incrédulo de que hayan sido capaces de hacerlo. Lo realmente fascinante sobre este proyecto es que uno jamás podría concebir la vida moderna y sus máquinas sin el empleo de este tipo de rodamientos. Uno solo puede imaginar la gran sorpresa de aquellos a bordo de la nave templo de la diosa Diana sobre el lago Nemi cuando su estatua comenzaba a girar. Esto es solo factible gracias a la habilidad de los ingenieros romanos para superar los problemas de fricción. Y todavía hay otra increíble innovación, una cadena de achicamiento mecánica desarrollada a niveles sin precedentes. Luego de los romanos, este ingenioso método de remoción de aguas estancadas no reaparecería por más de un milenio. ¿Por qué lo tenían las naves del lago Nemi? Porque es un lago y a nadie le gusta el olor del agua estancada. Y en un palacio de placer para un emperador capaz de decapitarte por cualquier cosa, no habrías querido malos olores. Así que inventaron la mejor bomba de achicamiento posible. En el momento en que los romanos crearon la tecnología para hacer sus barcos, lo hicieron con una combinación de ambición, esmero e imaginación tan puras que ahora nos parece imposible. Los barcos del lago Nemi, creados por el emperador Calígula, eran ejemplos de una auténtica genialidad y la decadencia de Roma, pero al igual que su creador, tendrían una muy corta existencia. Su reinado fue breve, pero sumamente intenso, y terminó en una tragedia donde los cercanos a él, sus parientes o la guardia pretoriana le tendieron una emboscada y luego lo asesinaron. Él murió a causa de muchas puñaladas. Creemos que particularmente los senadores querían otorgarle el estatus de damnation memoriae o la condena de su memoria, con lo cual quedaba borrado de la historia. Y los navíos del lago Nemi serían borrados de la faz del mundo durante los próximos 2 milenios. Los barcos del Nemi terminaron en el fondo del lago, en un lecho de lodo volcánico. No sabemos exactamente cómo, pero Calígula tenía tantos enemigos que es posible que los hundieran para desaparecerlos. Estas eran tecnologías que los romanos dominaban y que usaban incluso en sus barcos, y desaparecieron. Al final del mundo antiguo, estas tecnologías desaparecieron y tuvieron que ser reinventadas por completo. Los barcos del lago Nemi resumen algo importante del ser humano. En cierto modo son una muestra de lo que es capaz de hacer el hombre, pero también nos recuerda nuestra arrogancia y que a veces no sabemos en qué momento detenernos. El mundo antiguo pudo crear naves de placer que todavía nos sorprenden, pero también creó superarmas flotantes en una desesperada carrera armamentista. Se cree que el desarrollo de estos navíos de guerra de 100.000 toneladas se inició con los primeros acorazados de la Primera Guerra Mundial. Pero el blindaje de acero fue utilizado siglos atrás, en el primer navío acorazado que conoció el mundo. Este misterioso barco fue el primero en utilizar una coraza de placas en el mar, logrando lo imposible: salvar una nación. La fabricación de los barcos Tortuga fue comisionada por un almirante coreano con el fin de superar el agresivo periodo militar de los japoneses, quienes subestimaron la resistencia de los coreanos. Corea del Sur, Japón. A fines del siglo XVI, Corea enfrentaba la amenaza de ser invadida por la armada japonesa. Así que en 1591, el almirante Ji Sun-sin encargó una flota de naves nuevas y poderosas nunca antes vistas. Los japoneses contaban con una armada de invasión de más de 700 barcos. El almirante Ji Sun-sin sabía que no podría vencer en combate y que tendría que ser más astuto. Pero, ¿cómo? Los barcos pueden usarse como armas de muchas formas. Pueden ser porciones de territorio donde soldados de ambos bandos se pueden enfrentar. También se puede usar un barco para hundir a otro. El ingenio del almirante Ji Sun-sin creó una nave de guerra adelantada siglos a su época.
El almirante coreano entendió que para enfrentar a la armada japonesa necesitaba algo que cambiara el juego, y esto se llamó Kabusen, o barco tortuga. Por imposible que parezca, este navío triunfaría en una batalla con una desventaja de 30-1, empleando una tecnología imposiblemente moderna. Este antiguo monstruo marino tenía que sobrevivir a una misión que para otras naves habría sido suicida. Hay una intrigante pista de cómo el barco tortuga tuvo tanto éxito en este templo coreano. Esta madera llamada pino rojo es suficientemente dura como para resistir el fuego de armas de mano y cañones, así que esta superarma estaba acorazada, igual que una tortuga. Imaginen una tortuga en el agua con su duro caparazón. Las patas a los lados serían los remos. Los hombres permanecían encerrados adentro. La nave tenía cañones alrededor para disparar en cualquier dirección. Estos 12 cañones podrían destruir los barcos japoneses a gran distancia. Cañones de bronce de carga frontal para balas de casi 2 kilos. De lo mejor que había en la época, eran muy efectivos en combate. Pero no eran solo su moderna artillería y coraza los únicos rasgos que hacían tan formidable al barco tortuga. El barco tortuga estaba repleto de sorpresas. La invencible armada japonesa se valía de su sobrecogedora superioridad numérica de hombres para abordar y capturar naves enemigas. Pero esa táctica resultaba inútil e imposible contra los barcos tortuga debido a esto. ¿Para qué las puntas de acero en la cubierta? Bueno, para evitar los abordajes. De hecho, ponían una capa de heno encima para ocultarlas, de modo que cuando el enemigo saltara a la cubierta, encontraba una sorpresa. Así podía protegerse a la tripulación de los misiles japoneses y se la podía concentrar en usar las armas para destruir al enemigo. Otro increíble paralelismo entre los barcos modernos y el barco tortuga era lo que disparaban sus 12 cañones. Estos dardos con punta de acero eran misiles lanzados de un barco a otro, una innovación del siglo XX presente en una nave del siglo XVI. Golpeaban los barcos enemigos a más de 320 kilómetros por hora. Fueron durante siglos los navíos más poderosos que se hubieran construido. He estado a bordo de algunos de los barcos más modernos del mundo, y cuando tu nave tiene ventajas estratégicas sobre el enemigo, te da la voluntad para pelear, la confianza de saber que podrás combatir y regresar a casa con tu familia y amigos. Imaginen cómo se sentían los hombres del barco tortuga. Les dio la habilidad de enfrentar una fuerza mucho mayor que la suya y saber que volverían. En el siglo XVI, Corea se vio amenazada por una enorme flota japonesa de invasión. Y para resistir al ataque, ingenió una de las naves más grandiosas de la historia. Se le llamó el barco tortuga. De su proa sobresalía una temible cabeza de dragón. Se ubica un dragón en la proa de un barco como gesto de intimidación, de poder y fuerza. Tú ves cómo se acerca ese rostro feroz y te preocupa lo que pueda haber adentro. Pero esta cabeza letal no era solo para ser exhibida. Ocultaba otra arma letal que uno podría creer que es moderna. Podía escupir bombas incendiarias de pólvora y perdigones de hierro, balas de cañón y cortinas de humo para poder ocultar la nave del resto de la flota. Imaginen ser un barco enemigo frente a la nube de humo y que de pronto de ella emerja esa cabeza de dragón. Habría sido impresionante. Parece imposible que esta cabeza de dragón haya podido arrojar fuego cientos de años antes de la invención del lanzallamas. Pero sabemos que el uso de las llamas como arma marina se remonta a los tiempos de los antiguos griegos. Esta imagen muestra un fuego griego, algo creado hace 1500 años. Los primeros barcos eran antorchas en potencia, pues eran de madera, tela, sogas y brea. Por eso sabemos que los antiguos griegos utilizaban fuego en el mar. ¿Pero cómo funcionaba?
Esta reconstrucción de un arma de hace 2500 años proviene de un antiguo mural donde aparece un lanzallamas a bordo de un barco. Este es un modelo funcional del primer lanzallamas del mundo, el Levantafuego. Básicamente, para que esto funcione, se vuelven a unir dos vigas huecas que contienen un tubo. La punta está tapada para que no salga el aire, y desde ahí sale un tubo que se introduce hasta este caldero. Y el caldero contiene carbón, azufre y alquitrán, con lo cual se crea la llama. Esto se monta en un carro movible y tiene un fuelle en el otro extremo. Podías moverlo hasta el objetivo, accionar el fuelle y desde el caldero escupir una llama dirigida justo al objetivo. Era la mejor arma psicológica. El levantafuego no solo es terrorífico, sino mortal. Lo que ven ahí le sucedía al que recibía el ataque de una superarma antigua. Ya no hay dudas de por qué se le llamaba levantafuego. Sabemos que de las terribles fauces del barco Tortuga salían llamas, explosivos e incluso cortinas de humo. Pero hay evidencias de que contenía lo que ahora conocemos como armas de destrucción masiva. Los barcos Tortuga usaban gases asfixiantes. ¿Será posible que la guerra química se haya utilizado por primera vez 500 años antes de la Primera Guerra Mundial? En el mundo antiguo, la noción de gases nocivos se entendía muy bien. Filósofos griegos escalaron el monte Etna y escribieron sobre los efectos de los gases. Así que se sabía que se podía matar gente con gases, pero los coreanos tuvieron que ingeniar un método efectivo de proyectar estos gases en esta específica forma de combate. Los expertos creen que una mezcla de azufre encendido y nitrato de potasio habría podido servir para neutralizar a sus víctimas. El fabricante de modelos experimentales Richard Windley investiga qué tan efectivo habría sido este sistema. Si pensamos en cómo se usó el gas en la Primera Guerra Mundial, se emplearon técnicas muy peligrosas. Si tan solo cambiaba la dirección del viento, el gas podía afectar a quienes lo arrojaban y no al enemigo. Era un riesgo. Aquí tengo una pequeña carga, la encenderé, la colocaré en el recipiente, lo taparé y con algo de suerte obtendremos un poco de humo. ¿Pero realmente esto servía para arrojar un arma química? Lo que se asume es que con algo como esto se proyectaba el humo a una distancia considerable, pero si uno intenta arrojar humo al aire no lo puede hacer a más de 3 metros. De modo que esto realmente servía para expulsar este compuesto y dispersarlo, y pienso que si estos barcos Tortuga eran maniobrados correctamente, pudo ser una opción viable. ¿Cómo estos avances tecnológicos se tradujeron en triunfo en la lucha por dominar los mares de Corea? Estrecho de Myeongjang, Corea del Sur. Isla Tsushima, Japón. En la batalla de Myeongjang, el almirante Ji Sun-sin y 12 barcos Tortuga hicieron un último intento desesperado por resistir, contra todo pronóstico, a una flota japonesa de más de 300 barcos, con 133 naves de guerra. ¿Cuán efectivos eran los Tortuga? Su poderío se demostró cuando el almirante coreano comandó 12 de ellos contra una flota de 133 navíos japoneses. Hundió 31 barcos japoneses antes de que el resto de la flota girara y huyera. Así que con su tecnología Corea se salvó, al menos ese día. En ninguna batalla naval de la historia, una flota tan pequeña ha destruido a la enemiga con una desventaja numérica de 30-1. En 3 batallas, los barcos Tortuga nivelaron la puntuación, transformaron una armada coreana derrotada en una fuerza triunfante, aplastaron la flota japonesa y evitaron la invasión. Así que fueron un sistema transformador que usó la tecnología brillantemente para resolver un problema estratégico fundamental, y Corea siguió siendo independiente por 300 años. El almirante Ji Sun-sin es actualmente el héroe nacional de Corea. Los barcos Tortuga usaban tecnología imposiblemente sofisticada que se adelantó a la tecnología militar del siglo XX por 500 años. Y por todo el mundo antiguo, los océanos se volvieron campos de batalla. Pelearon batallas titánicas, pero fueron los triunfadores quienes controlaron el mar y el dinero, y así se volvieron los grandes imperios de la historia.
Ya hemos visto cómo el ingenio de la antigua Corea creó el primer barco de guerra moderno, siglos antes de la aparición de los acorazados de hierro del siglo XX. Al igual que hoy, el hombre siempre ha buscado una ventaja, usar sus habilidades, las innovaciones y sus naves para idear un sistema mortífero. Pero el primer navío de guerra apareció hace 2500 años en la antigua Grecia. Entonces se utilizaban enormes barcos como campos de batalla flotantes para pelear. Cuando la ciudad-estado de Atenas fue sobrepasada en número por una enorme fuerza persa, necesitaba algo que cambiara el rumbo de la guerra. La era dorada de Grecia fue un tiempo de ingenio e invenciones, pero hubo un supernavío en particular que se perfeccionó en esos tiempos y cambió la historia del mundo. Para combatir al majestuoso imperio persa, los griegos diseñaron una nave que no solo trasladaba hombres y armas, sino que era un arma en sí misma. Esta nave, con 37 metros de poder de ataque, se llamó trireme. Parece imposible, pero esta arma, tan destructiva, era impulsada solo con fuerza muscular. En la década de los 80, expertos navales emprendieron la fabricación de una réplica exacta de esta famosa superarma. Este fue el primer trireme en surcar el Mediterráneo en 1500 años. Algunos sugieren que es probable que el trireme se pudiese desplazar a 12 nudos. Un escritor de la antigüedad describe cómo un trireme navegó 298 kilómetros desde Atenas hasta Mitilene en solo 24 horas. Eso implica una velocidad promedio de 8 nudos. Para un navío de este tamaño, eso estaría más allá de cualquier ingeniero o grupo de remeros. Pero el trireme utilizó un diseño altamente sofisticado que pertenece más a nuestro siglo que a hace 2500 años. A los remeros los ponían en un espacio compacto e interconectado, así que había la mayor cantidad de ellos en el mínimo espacio, y así producían la máxima potencia. Es realmente una pieza inteligente de ingeniería geométrica. Pero un diseño increíble no bastaba. Se necesitaba una tripulación increíble. Sabemos que los hombres que impulsaban estos barcos eran fuertes y tal vez tenían grandes condiciones físicas, porque los asientos no se movían, así que hacías todo con los brazos y la espalda. Los remeros griegos del trireme eran hombres libres, unidos por el empeño de proteger su patria. ¿Pero podía realmente un barco destruir otro sin poder de fuego? El increíble descubrimiento de este ariete de bronce en Atlit, en el Israel moderno, podría revelar el mortífero poder del trireme. El historiador marítimo Andrew Lambert pone a prueba el ariete. Lo que haremos hoy será obtener una imagen de lo que sucedía cuando un ariete como este golpeaba el costado de un barco. Estamos a punto de comenzar la prueba. Preparados. Esta clara demostración nos muestra cómo los griegos pudieron hundir la flota persa. Pero es posible que el trireme fuera igual de letal para sus tripulantes si no era bien maniobrado. El analista de 3D James Dean investiga por qué este navío pudo haber sido un arma de doble filo. Si embestías muy rápido, a 12 nudos, te atascabas y quedabas enganchado a un barco que se hundía. Si embestía muy lento, a menos de 9 nudos, el barco enemigo se hundiría y abordarían. El trireme recorre su propia longitud en 6 segundos. Dominar el tiempo es vital. Si llega 4 segundos antes, el embestidor es embestido. Algunos expertos aseguran que la embestida del trireme no solo le hacía un agujero a los barcos, sino que los hacía explotar, tal como un arma moderna. El ariete de Atlit no parece la clase de dispositivo para abrir un agujero a un navío enemigo. Parece haber sido hecho para conferirle la fuerza máxima a toda la estructura de la nave.
Tiene 3 placas proyectadas hacia el frente y parece que está hecha para impactar el mayor espacio posible. Se cree que para fortalecer y proteger el casco, los ingenieros usaban hiposomatas, gruesas sogas que se ataban de popa a proa. La hiposomata mantenía el casco a 13,5 toneladas de tensión. Esto lo hacía sumamente vulnerable al tipo de embestida que podía realizar el ariete de Atlit. Todo el barco se mantenía comprimido, con toda esa fuerza acumulada dentro. Pueden imaginar la cantidad de fuerza explosiva que ejercía, como lanzar una flecha. El trireme es perfecto, ligero, elegante y agresivo. Y en cada centímetro dice poder. Es un arma letal y verdaderamente decisiva. Gracias a él, el poder pasó del este al oeste. Los persas perdieron el control del Egeo y los griegos iniciaron un imperio que dejó un gran legado histórico. Es increíble pensar que hace 2000 años, los griegos o romanos construyeron barcos de tal tecnología. Pero aún más imposible de creer es que 2000 años antes que ellos, Egipto usó avanzadas técnicas de construcción naval que se perdieron en la historia. En sus templos hay indicios de la importancia que tenían los barcos para ellos. Estoy en un templo del sur de Egipto donde hay impresionantes jeroglíficos y arte en los muros. Aquí pueden ver un barco que perteneció a Ramsés II. Los barcos eran muy importantes para los antiguos egipcios porque el Nilo era su principal ruta de comercio y transporte a lo largo de toda la nación. Sin el río Nilo, el antiguo Egipto simplemente no hubiera existido. Este no solo es la savia de la nación, sino también su principal ruta. Algunos de los barcos más largos de la historia navegaban por el Nilo, llevando enormes piedras como obeliscos, desde Asuán, en el sur, hasta el norte de Egipto. ¿Pero qué otros misteriosos barcos tenían los antiguos egipcios? Meseta de Giza, Egipto. La Gran Pirámide de Khufu es una de las maravillas del mundo antiguo, pero un hallazgo cercano a esta gran estructura muestra el alto nivel de sofisticación que alcanzaron los egipcios construyendo barcos. Cerca de la Gran Pirámide, arqueólogos encontraron un barco enterrado, un enorme barco de madera de hace miles de años, hecho con sofisticadas junturas de caja y espiga. El barco había sido fabricado y luego desarmado por constructores egipcios. Todas sus piezas se encontraron casi en perfecto estado de conservación. 1.224 segmentos que habían sido almacenados cuidadosamente en la fosa. Cuando los expertos egipcios reconstruyeron el barco, la tarea fue como armar un rompecabezas gigante. Los egiptólogos quedaron sorprendidos por cuán intrincado y vasto era. El barco de Khufu marca un hito en la tecnología del hombre, porque es el primer gran navío hecho de madera. Y esta es la extraordinaria nave creada por ellos. El barco de Khufu fue construido con placas, es decir, primero se pusieron las placas del casco y luego el armazón interno. Era grande para ser un barco antiguo. Tenía casi 43 metros de largo y 5,7 metros de ancho. El famoso Mayflower, el barco que trasladó a los primeros colonos a Norteamérica 4 milenios después, era casi 10 metros más corto. Estos barcos se hacían de forma muy extraña. Eran unidos con cuerdas, no con clavos o clavijas, como habría de esperarse, ni eran pegados como se hace hoy en día. Sus restauradores esperaban que el barco hubiera sido construido como uno moderno, pero descubrieron que las placas estaban unidas o cosidas entre sí con sogas que pasaban por agujeros entre los maderos. Con esta técnica de construcción se producían barcos flexibles, rápidos de armar y fáciles de mantener. Y de esta forma podían navegar por el Nilo, trasladando cargas increíblemente enormes. Sorprendentemente, para ensamblarlo, se requerían 1.600 metros de cuerda. Era una pieza de ingeniería altamente avanzada de la antigüedad. Es un barco que nos dice mucho sobre la tecnología egipcia, sobre la transición de los barcos hechos de juncos a los de madera, y sobre la construcción naval en una era previa al metal. Se piensa que para evitar que el agua entrara al barco, se cubrían las uniones con cera de abejas.
Es el primer hallazgo histórico de un barco de fabricación compleja en el cual no se usaron clavos. Todos saben que la Gran Pirámide fue un milagro de la construcción en piedra. Pero la nave de Khufu fue un milagro de la construcción naval antigua. Y por último, se descubrió que esta embarcación fue ensamblada y desarmada con el único propósito de transportar al faraón a la vida después de la muerte. No fue construida para navegar por el río Nilo. Se trata de una embarcación ceremonial, diseñada puramente para ir al más allá. Así que nos dice todo sobre los egipcios a quienes les obsesionaba este tema. Es más importante irse de este mundo con estilo que vivir aquí con él. Aunque el barco de Khufu nunca haya navegado por el agua, se le sigue considerando uno de los barcos más grandiosos que se haya excavado. Lo que hay en tu tumba dice todo sobre ti, y Khufu sin duda tenía lo mejor. Los más grandiosos barcos del mundo antiguo utilizaban tecnologías sofisticadas que se adelantaron a su tiempo por miles de años. Los primeros barcos de guerra, los yates de lujo y el superbarco que escapó de los saqueadores de tumbas prueban que los hombres de la antigüedad podían lograr lo imposible al haber creado sorprendentes navíos que siguen estando entre los barcos más grandiosos del mundo.